Hola, bienvenidos a este nuevo video de la serie de preparación para los exámenes de ingreso a la educación superior. En esta ocasión nos acercaremos a las ecuaciones. Acompáñame. Por las características de este tipo de pregunta, vamos a realizar en este primer video un acercamiento a cada uno de los tipos de ecuaciones y luego veremos en ejercicios reales salidos en exámenes de ingreso cómo se combinan para dar solución a estas ecuaciones. Por su sencillez y al ser uno de los tipos de ecuaciones elementales, vamos a acercarnos primeramente a las ecuaciones lineales. Te adelanto que cada uno de estos tipos de ecuaciones están explicados en otros videos que te dejo en la descripción de este. Una ecuación lineal de una variable es aquella que se puede reducir a la forma ax más b igual 0, donde a y b son números reales, o sea, es cualquier ecuación que luego de hacer las transformaciones pertinentes se queda de esa forma. Aquí tenemos un ejemplo de ecuación lineal, vamos a ver cómo se resuelve y vamos a recordar el procedimiento. Lo primero es eliminar signos de agrupación. Cuando tenemos un elemento delante de un paréntesis, lo que se hace es multiplicar ese elemento por cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis, teniendo en cuenta las reglas de los signos. En este caso, 3 por x es 3x y 3 por 2 es 6. Como todo el mundo es positivo, los resultados salen positivos. El menos 1 se mantiene y lo que está en el lado derecho, en el miembro derecho de la ecuación, también se mantiene. Una vez que hemos hecho este primer paso de eliminar los signos de agrupación, se procede entonces a transponer todos los términos con variables para un miembro y todos los términos independientes para el otro, quedando en el miembro izquierdo 3x menos 2x. Este menos 2x que estaba positivo en el miembro derecho estaba sumando, lo pasamos para el miembro izquierdo restando. Y el 6 que estaba sumando lo pasamos restando para el miembro derecho y el 1 que estaba restando lo pasamos sumando para el miembro derecho. Quedando de esta forma x, reducimos términos semejantes, 3x menos 2x, eso da una x. Recuerden que para sustraer términos que contienen variables, si la parte literal es similar, entonces se restan los coeficientes. De esta forma 3 menos 2 es 1, por lo tanto el resultado es una x. Y en el miembro derecho aplicamos la regla de los signos. Si sumamos todos los positivos primero, 3 más 1, 4, menos 6, menos 2, quedando como resultado menos 2. Toda ecuación se comprueba, ustedes pueden comprobar, y si miembro izquierdo es igual a miembro derecho, entonces doy la solución. Solución en este caso es un conjunto formado por un solo elemento, que es el conjunto formado por el elemento menos 2. El segundo tipo de ecuación, teniendo en cuenta su nivel de complejidad que deberíamos saber resolver, son las ecuaciones cuadráticas, que son aquellas igualdades que luego de hacer todas las transformaciones se pueden expresar como ax cuadrado más bx más c igual 0, donde a, b y c son números reales y por supuesto el coeficiente de la variable cuadrática debe ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque se convertiría entonces, esta parte que está aquí se convertiría simplemente en una ecuación lineal. Por eso es que el término ax cuadrado, el coeficiente, o sea a en este caso, tiene que ser distinto de 0. Aquí tenemos un ejemplo de ecuación cuadrática. Lo primero que se hace es eliminar signos de agrupación si aparecieran. En este caso tenemos x delante de un paréntesis. Se procede similar a como vimos en el caso anterior, multiplicándolo por cada uno de los términos que están dentro de ese paréntesis. X por x, x cuadrado, y x por 3, 3x. Recuerden que multiplicar x por x se aplica multiplicación de potencias de igual base, donde mantengo la base y sumo los exponentes. Este está elevado a 1, este está elevado a 1, por lo tanto mantengo la x y sumo 1 más 1 es 2. Los otros términos de la ecuación se mantienen iguales y posteriormente lo que hago es igualar a 0, o sea, pasar todos los términos para un miembro. En este caso lo voy a pasar todo para el miembro izquierdo, aprovechando que el término cuadrático está positivo en el miembro izquierdo, o sea, el 7 que estaba sumando en el miembro derecho lo pasaría restando para el miembro izquierdo. ¿Qué es lo que sigue? Reducir términos semejantes. En este caso, ¿qué son los términos semejantes? Términos independientes, o sea, números con números, y aquellos términos que contienen variables, la parte literal, o sea, la parte de la variable, tiene que ser la misma. X cuadrado solamente se puede reducir con otros términos que tengan x cuadrado, y 3x solamente se puede reducir con términos que tengan x elevado a la 1, similar a ese término. Si tienes dudas en operaciones con polinomios o en reducción de términos semejantes, te dejo otros videos también que están en mi canal que puedes acercarte a este tema. Una vez que ya tenemos
los términos semejantes reducidos, entonces procedemos a factorizar el polinomio obtenido. En este caso es un trinomio de la forma x cuadrado más px más q, que también hay otros videos en mi canal que te enseñan a descomponer en factores diferentes expresiones como esta, polinomios, incluso aplicar la regla de Ruffini, factor común, diferencia de cuadrado y polinomios de forma general. En este caso, si aplicamos el procedimiento de descomposición factorial para los trinomios, obtenemos x más 5 que multiplica a x menos 2. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Cada uno de los binomios los igualamos a 0 y obtenemos una solución por separado. O sea, en este caso tendríamos dos posibles soluciones, menos 5 y 2. Se procede a comprobar y a continuación se da el conjunto solución. Otro tipo de ecuación que hay que dominar son las ecuaciones cúbicas, que son aquellas que se pueden expresar de esta forma en forma de polinomio de grado 3 una vez realizadas las transformaciones. Por supuesto, el coeficiente de la variable cúbica tiene que ser distinto de 0. Lo usual para descomponer este tipo de polinomios es aplicar el método de Ruffini, que también está explicado en otro de mis videos. ¿Cómo se procede en este caso para aplicar el método de Ruffini para la descomposición factorial? Formo la tabla. Esta tabla que estamos viendo en pantalla la formo con los coeficientes de las variables. ¿Qué es lo primero que hay que tener presente? Que esas variables, esos términos, yo los voy a ordenar de manera que los exponentes vayan decreciendo hasta obtener el término independiente. En este caso, x a la 3 seguido de x a la 2 seguido de x seguido del término independiente, que en este caso es 6. Bueno, estos valores, cuando ya están ordenados esos términos, escojo los coeficientes y los escribo uno a continuación del otro. En este caso 1 menos 2, que es el que corresponde al segundo término, menos 5, que es el que corresponde al tercer término, y 6, que es el término independiente. Si hubiera algún término que no apareciera, por ejemplo que x a la 3 y el que le siguiera fuera x, entonces en esta posición lo que se ubica es un 0, o sea aquí donde está el menos 2. Ahora, ¿en qué consiste? En hacer esta tabla similar a la galera que se hace para la división de números, y voy a probar con todos los divisores del término independiente hasta llegar a uno que se cumpla exactamente lo que voy a explicar ahora. En este caso voy a comenzar por uno que es el más sencillo. 1, el primer coeficiente baja directo y 1 por 1 es 1. Voy a aplicar la suma teniendo en cuenta la regla de los signos. Menos 2 más 1 es menos 1. Signo diferente, se coloca el signo el de mayor módulo una vez realizada la sustracción y obtengo menos 1. 1 por menos 1 es menos 1. Signos iguales se suman y se mantiene el signo. Menos 5 menos 1 es menos 6. 1 por menos 6 es menos 6. Y este es el objetivo de aplicar Ruffini, obtener debajo del término independiente su opuesto. En este caso el término independiente es 6, el opuesto es menos 6. De esta forma yo voy a obtener 6 menos 6, que es 0. Y esto que me queda aquí es un trinomio de un grado inferior al que tenía. Si iniciamos con un polinomio de grado 3, el resultado será un polinomio de grado 2, o sea, un trinomio en este caso. El último valor corresponde al término independiente, el penúltimo valor corresponde al coeficiente de la variable lineal y el primer valor corresponde al coeficiente de la variable cuadrática. ¿Cómo se va a completar el binomio que está delante multiplicando? Escogemos la variable menos o más el valor por el que multiplicamos, pero con el signo contrario. Multiplicamos por 1 positivo, entonces aquí escogemos menos 1. Y ya lo que queda entonces sería descomponer este trinomio por el método tradicional. En este caso su descomposición es x más 2 que multiplica a x menos 3, obteniendo 3 binomios que multiplicados van a dar la expresión original. En este caso lo que hago es igualar a 0 cada uno de esos binomios, obteniendo 3 posibles soluciones: 1, menos 2 y 3. Y de esta forma compruebo y doy la solución. Otro de los tipos de ecuaciones que hay que dominar son las ecuaciones exponenciales, que son aquellas igualdades donde la variable aparece solo en el exponente de una potencia de cierta base constante. Aquí tenemos varios ejemplos de ecuaciones exponenciales. Veamos algunos ejemplos de cómo se procede para resolver ecuaciones exponenciales. Lo primero que se debe hacer es expresar todas las potencias en función de una misma base. Por ejemplo, en este inciso C que estamos mostrando, tenemos una potencia de base 2 en el miembro izquierdo y una potencia de base 4 en el miembro derecho. Lo primero que hacemos es convertir este 4 en una potencia de base 2, o sea, el 4 lo convertimos en 2 al cuadrado, manteniendo todo lo demás
invariable. Aplicamos potencia de potencia y cuando tenemos una potencia elevada a otro exponente, esto se convierte en una sola potencia donde multiplico los exponentes para obtener el exponente final. Una vez que tenemos bases iguales, se procede a eliminar las bases e igualar los exponentes, aprovechando que dos potencias son iguales cuando tienen igual base e igual exponente. Una vez que tenemos eliminadas las bases, o sea que nos quedamos solamente con los exponentes, entonces se resuelve el tipo de ecuación resultante. En este caso es una ecuación cuadrática, quedando esta ecuación cuadrática por resolver. Se aplica la diferencia de cuadrados obteniendo dos posibles soluciones, menos 2 y 2. Comprobamos y damos solución. En el inciso D que se muestra es un poco más complejo, pero el procedimiento es similar. Lo primero es expresar esta potencia de 4 como potencia de base 2, convirtiendo el 4 en 2 elevado al cuadrado. Aplicamos potencia de potencia similar a como lo hicimos en el inciso anterior. Una vez que ya tengo todas las potencias de igual base en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, se procede entonces a reducir estas dos potencias aplicando multiplicación de potencias de igual base y diferentes exponentes, donde la propiedad me indica que mantengo la base y sumo los exponentes. Ya tengo una potencia en el miembro izquierdo y una potencia en el miembro derecho de igual base. Procedo entonces a desechar las bases e igualar los exponentes, quedando una ecuación cuadrática similar a los casos que vimos con anterioridad. Agrupamos todo en un miembro, descomponemos en factor, encontramos posibles soluciones y damos la solución de la ecuación. Otro tipo de ecuación que debemos dominar son las ecuaciones logarítmicas, que son aquellas en las cuales la variable está dentro del argumento de algún logaritmo. Veamos un ejemplo de ecuaciones de este tipo, donde lo primero es eliminar esos logaritmos. Para ello podemos reducir los logaritmos agrupándolos en un miembro y aplicando, en este caso tenemos el logaritmo base 7 de x más 3 más logaritmo base 7 de x menos 3. O sea, el logaritmo base 7 de x menos 3 que estaba restando en el miembro derecho lo pasamos sumando para el miembro izquierdo. Hay que conocer las propiedades de los logaritmos. Te dejo también el enlace a un video en mi canal donde las explico con ejemplos resueltos. Se reducen los logaritmos y se procede entonces a eliminar el logaritmo, como aplicando la propiedad del logaritmo que me dice que la base del logaritmo elevado al resultado es igual al argumento, quedando 7 elevado a la 1 igual a x más 3 que multiplica a x menos 3. De esta forma se obtiene una ecuación cuadrática similar a los casos anteriores, que se resuelve por diferencia de cuadrados. Y ojo con el resultado, porque de las dos soluciones hay una que no puede formar parte de la solución porque introduce logaritmos de argumentos negativos, y esto por definición del logaritmo no está permitido, o sea, indefine esa expresión. Por eso es importante, antes de llegar a cada tipo de ecuaciones, conocer las peculiaridades, las propiedades de la potencia, las propiedades de los radicales, las propiedades de los logaritmos, propiedades que de forma general me ayudan a comprender estos contenidos y que se trabajan sobre todo en la etapa de primaria y secundaria básica. Se procede a comprobar el resultado y bueno, se da el conjunto solución a dependencia de que me exijan en la orden del ejercicio. La trigonometría es un mundo aparte porque tiene muchos contenidos que se pueden evaluar en la pregunta de ecuaciones de exámenes de ingreso: identidades trigonométricas, cálculo trigonométrico y ecuaciones trigonométricas, por supuesto combinadas con radicales, con exponenciales, con logarítmica, y eso le crea un poco más de complicación. Pero de forma general, las ecuaciones trigonométricas como esta que tenemos aquí son muy comunes en los exámenes de ingreso. Por ejemplo, una vez que usted elimina las potencias o los logaritmos, quedando ecuaciones trigonométricas por resolver. Este caso muy puntual, tenemos 6 cosenos de x más 4 seno cuadrado de x igual 6. Observen que tenemos en el miembro izquierdo coseno de x y seno cuadrado de x. Lo primero para resolver ecuaciones trigonométricas es tratar de expresar todas las razones en función de una sola. Para ello nos apoyamos en la identidad fundamental trigonométrica, que me dice que seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a 1. Realizamos un despeje para convertir el seno cuadrado en 1 menos coseno cuadrado. Ahora, ¿por qué convertir el seno cuadrado en 1 menos coseno cuadrado y no el coseno cuadrado en 1 menos seno cuadrado? En las ecuaciones trigonométricas, lo primero que hay que tener presente para hacer estas conversiones es que hay que convertir la que esté
cuadrática en función de la que esté lineal, porque se puede hacer al revés, se puede hacer de forma viceversa, pero se introducen radicales, y para evitar más complicaciones es más sencillo convertir en este caso el seno cuadrado el seno que está cuadrático en función del coseno que está lineal. Por eso es que ese seno cuadrado lo voy a convertir en 1 menos coseno cuadrado de alfa. En el siguiente paso me queda un elemento delante de un paréntesis. Es importante a la hora de hacer esta sustitución introducir un paréntesis, porque el 4 tiene que multiplicar a todo lo que va a sustituirse en función del seno cuadrado. Aplicamos la propiedad distributiva: 4 por 1, 4, 4 por menos coseno cuadrado de x menos 4 coseno cuadrado de x, y ya se procede como si esto fuera una ecuación cuadrática. Agrupamos todo en un miembro, ordenamos de forma decreciente, podemos multiplicar o dividir cada término por un valor en correspondencia de los divisores que tengan, quedando un trinomio, en este caso lo que está en función de coseno de x. Se resuelve, se descompone en factores aplicando los métodos tradicionales y se llega entonces a los resultados, posibles soluciones, y se comprueba por supuesto en la orden del ejercicio. ¿Cómo ha salido en exámenes de ingreso? Aquí te tengo por ejemplo la tercera convocatoria del 2013, donde me dan ecuaciones exponenciales combinadas con trigonométricas, y además hay que hacer cálculo trigonométrico, hay que trabajar en un intervalo específico, y por cuestión de longitud del video no vamos a explicar ejercicios en este caso, solamente se los muestro para que vean entonces cómo es el procedimiento. Y así, esto es todo por hoy. Gracias por ver este video. Si te ha servido de alguna ayuda, compártelo, deja tu criterio, y nos vemos en el próximo video, donde estaremos respondiendo ecuaciones que han salido en exámenes de ingreso con las características del tipo de ejercicio que suele salir. Nos vemos.